Buenas tardes, bendiciones. Esperamos unos segunditos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ya van a entrar más compañeros. La materia de hoy es enfermedades mentales relacionadas con el consumo, a cargo de la profesora licenciada en psicología y teóloga Ana Kilian Manoukian. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, Bueno, cuando quieras, Ana, es tuya la clase. ay, qué suerte que tengo. Son todos míos. Sí. Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Quién está contento hoy después del partido? Levante su mano y diga gracias a Dios. Bueno, es un privilegio poder dar clase en OSTE y siempre es una alegría. Así que vamos a empezar primero mirando un poco el manual. Supongo que ustedes lo tienen, pero quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con el manual. Voy a dejar de compartir esto para compartir. ¿Eh? ¿Tienen por ahí el manual? ¿Lo están buscando? Quiero que veamos algunas cosas que han cambiado desde el día que lo escribimos. Ustedes seguramente ahí lo pueden ver. ¿Hay gente que puede abrir el micrófono? ¿Me estás permitiendo, Graciela, que alguien abra el micrófono? Levante la mano quien quiere, ¿Quién quiere chicos. leer la primera parte? Quien quiera leer la primera parte, levanta la mano, le damos el micrófono y leemos esta primera parte nada más. ¿Alguien pudo abrir el manual digital y tener la primera parte de la materia? No sé, digital o no, pero... No, porque son, claro, lo que pasa que no los tenemos físicos a los Ah, manuales. bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí Jimena Baldazo levantó la mano. Karen, ¿le podés abrir a Jimena Baldazo? Ah, ya tenés abierto, podés hablar, Jimena. Leo, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Sí, por favor, Jimena, lee la primera parte, así nos vamos poniendo a tono con la materia. Se estima que más del 30% de los adictos padece una enfermedad mental. Además del consumo de sustancias de por sí ya constituye una patología, un trastorno psiquiátrico entorpece y puede impedir el éxito de un tratamiento, ya que algunos sujetos se automedican con la droga y es improbable que la deje si no es tratada la otra enfermedad mental. El objetivo de la materia es que el alumno logre detectar síntomas y signos que puedan ser parte de una enfermedad mental y derivarlo al médico para la consulta, y en caso de comprobarse dicha enfermedad, iniciar el tratamiento adecuado. Esto no significa reemplazar el acompañante terapéutico, sino que éste trabaje en equipo junto al profesional. Seguimos. Enfermedades mentales y consumo. Mm. El cerebro contiene células llamadas neuronas que, según cálculos recientes, pueden alcanzar un total de 1 billón. Cada neurona está conectada sinapsis a ciertos
a cientos de otras neuronas, formando redes complejas que se modifican durante la vida de acuerdo al aprendizaje y a las experiencias de la persona. De estas redes depende nuestra memoria, sentimientos, habilidades, conductas, juicios, pensamientos, etc. La salud del cerebro es sumamente preponderante, a tal punto que cuando una persona sufre una demencia es considerada inhibida por la ley. Es decir, se encuentra impedida legalmente para realizar actos como comprar, vender o casarse, debiendo designar un tutor o curador legal que pueda decidir por ella. Mientras que una persona que sufre inmovilidad en su cuerpo por causa de alguna enfermedad, pero su cerebro funciona normalmente, está en pleno uso de sus facultades mentales. Por lo tanto, es responsable ante la ley y cualquier decisión que tome es válida. Vale aclarar que el cerebro no duele cuando enferma y sus síntomas se expresan a través de la conducta. Sin embargo, es el principal órgano de ataque de las drogas, especialmente en una zona cerebral llamada núcleo accumbens, afectando el circuito de recompensa. Las enfermedades mentales pueden existir antes o desencadenarse por causa del consumo. Gracias, Jimena. Acá dice algo que es muy importante. Quería que lo leyéramos porque el que se droga tiene cierta inhabilidad, pero si está con una enfermedad mental, se aplican otras normas y otras leyes. Ahí mencionaba el núcleo accumbens, este es el cerebro, a ver si se ve, ahí, eh, con sus dos partes, con sus dos hemisferios. Pero hay un área muy adentro del cerebro que, a ver, ahí, está en esta parte, muy debajo de lo que llamamos cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque esta parte se llama núcleo accumbens y tiene la capacidad de trabajar especialmente con el sistema de recompensas. ¿Dónde está eso? Está dentro de nuestro prefrontal. Entonces, tiene capacidad ejecutiva, pero ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque el sistema de recompensas, así llamado, lo que tiene es la conexión con la adicción, con cualquier adicción, sobre todo oral, ya sea cigarrillo, bebida, drogas ilegales. Eso tiene un sistema de recompensa que también se usa para las comidas, para... Entonces, todo lo que tiene que ver con la adicción y con lo bucal pasa por ahí. Fíjense ustedes qué importante que es entender que este lugar pequeñito del cerebro puede hacer tanto y por qué tenemos que controlarlo. Algo muy importante es que dijo Pasteur, Luis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca. Y a mí me ha pasado de entender accumbens, Gabriel, accumbens. Está puesto en el libro igual. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque cuando uno ve una neurona en el microscopio, hay muchos modelos de neuronas, muchas formas en todo el cuerpo. Por ejemplo, en el brazo son alargadas, en el cerebelo son triangulares. Hay muchas formas de neuronas y es increíble ver cómo intentan la conexión. Son nanosegundos, pero se atraen.
¿eh? Y no se juntan. Entonces se atraen, pero se acercan. Solo con acercarse ya existe sinapsis. Nosotros no necesitamos, como los cables, que tienen que estar juntos para que pase la corriente. No, necesitamos simplemente que se acerquen las neuronas para que los neurotransmisores pasen y gestionen todos los movimientos y todos los pensamientos. ¿Mm? Bien, voy a empezar a ver qué significa esto, que dice en condiciones normales, la personalidad es la totalidad de los rasgos emocionales, conductuales, que caracterizan a una persona en su vida diaria, siendo ésta relativamente estable y predecible. Todo lo que tiene que ver con emociones, con conductas, con la vida diaria, tiene que ver con nuestra personalidad. Esta parte que quizás ustedes han visto, la voy a explicar para que entiendan de dónde vienen los trastornos de personalidad. ¿Por qué es importante? Porque yo quisiera, como objetivo, que este sea la clase donde ustedes aprendan a detectar un trastorno de personalidad en un adicto. Y eso no es poca cosa. Esto hace la gran diferencia entre saber si es solo adicto y tenemos que ayudarlo con su adicción o si además hay una enfermedad de base, una patología en la personalidad. A ver si puedo compartir. Voy a cerrar esto y voy a compartir esta otra clase. Esta. Ahora sí. Muy bien. Enfermedades mentales relacionadas con el consumo. El objetivo es que ustedes puedan detectar estos síntomas y signos que pueden ser parte de una enfermedad mental y enseguida derivarlo al médico que corresponde para la consulta. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que ustedes hagan en función de la adicción va a ser una pérdida de tiempo y un esfuerzo muy grande y un desgaste para ustedes. Entonces, esta materia pasa a ser medular porque ustedes van a comprobar si existe o no una enfermedad mental e iniciar un tratamiento. Para saber si hay una enfermedad mental, lo primero que hay que saber es conocer cuáles son las enfermedades mentales. Por supuesto que el acompañamiento terapéutico que ustedes hacen es fundamental, porque el médico va a ver al paciente una vez por mes y hay que ver si toma la medicación, si no. Entonces, es muy importante trabajar juntos con el equipo profesional. Como decíamos, hay un 30% de los adictos, y yo diría que más que eso, que padecen una enfermedad mental. Ahora, no estoy hablando de toda la gente, estoy hablando de los adictos. Si hay 100 adictos, 30 padecen una enfermedad mental. Y de los otros 70 tenemos que corroborarlo, porque hay trastornos que sin ser trastornos de personalidad, son trastornos que afectan a la persona por el consumo de sustancias sumado a, eh, a la enfermedad mental. Como dice acá, un trastorno psiquiátrico entorpece y puede impedir el éxito de un tratamiento, ya que algunas personas se automedican con la droga y es improbable que la dejen si no es tratada como enfermedad mental. Hace unos años, en Argentina, Buenos Aires, teníamos una fundación, la tenemos todavía, pero quiero decir que dentro de esa fundación yo tenía grupos de autoayuda. Dentro de los grupos de autoayuda tenía grupos de autoayuda de adictos y familiares de adictos. Y la verdad que un día me pasó algo que no pude olvidarlo jamás.
como yo estaba sola, que tenía que, digamos, atender a las personas, pero si venía alguien fuera de horario tenía que abrir la puerta, que estaba ahí a unos metros nada más. Yo seguía en el grupo y mientras hablaba iba, abría la puerta y hacía pasar a la persona porque la puerta era de vidrio y se veía quién era. Y cuando voy, abro la puerta, hago pasar a la persona y vuelvo a mi sitio y me siento, cuando me siento en la silla, hay una señora mayor y un joven de unos 20 y pico de años que están cada uno de un lado del grupo que estábamos sentados en rueda, en redondo, y se estaban pasando una bolsita. La mujer le pasaba una bolsita al muchacho. Y yo me siento y digo, no lo puedo creer. Digo, ¿qué están haciendo? No, porque a mí me sobraron estos medicamentos. Dice, Pami me dio de más y como no los tomaba todos los días, se los estoy dando a él porque me dijo que le podían servir. Fíjense ustedes que dentro de un grupo de autoayuda para adictos estaban pasándose droga, medicamentos legales, pero el muchacho se estaba drogando con eso. Entonces la mujer tenía una adicción y otra adicción más. Estaba sola y necesitaba ayuda. Y como este muchacho todas las noches, como terminaba de noche, la llevaba hasta la casa, que era media cuadra, ahí es donde se pasaban la droga y él le pedía y ella le daba. Entonces, acá hay varias cosas. Hay una adicción, hay una comorbilidad con la soledad, ¿eh? Hay una mujer que vive sola, que es un peligro para que un adicto se meta en su casa. Entonces, ¿cómo manejamos todo eso si nosotros no vivimos con las personas? Yo esto lo descubrí de casualidad, pero digamos que esto ya venía estando. Lo único que hicieron en ese momento que yo me levanté de la silla fue pasarse una bolsita, pero ya sabían, ya se conocían, ya el muchacho entraba a la casa, hay que ver qué le faltaba y qué no le faltaba a la mujer, pero estas son cosas muy comunes, ¿eh? El que es adicto tiene sus propios recursos. Y les voy a decir algo, tiene sus propios recursos mucho más que nosotros. Entonces, no es algo loco lo que estoy contando, es simplemente que eh, tenemos que tener una viveza extra, estar muy despiertos, estar en el espíritu para que nos revele qué es el problema de esa persona. ¿Eh? Muy bien. Dice después. Bueno, esto es lo que vamos a ver, los factores de riesgo y los trastornos. Como decíamos, se supone que son 86.000 millones o 90.000 millones, depende. Pero el tema es que las neuronas en esa cantidad tienen un trabajo permanente, durmamos o estemos despiertos. De esto depende nuestras funciones ejecutivas. Se llama funciones ejecutivas a lo que hace el prefrontal porque es como un director de orquesta que dice, ahora hacelo, ahora elegí esto, ahora practica estabilidad, cómo vas a reaccionar, si vas a decir que es bueno o es malo. Por eso que las drogas atacan esta parte del prefrontal, que es ese núcleo accumbens. Por supuesto que la salud del cerebro es preponderante. ¿Eh? Eh, como dijimos, habilita o inhabilita a las personas. Hoy en día se clasifican en salud mental diferente, pero antiguamente la persona que tenía un problema mental era encerrado, era enclaustrado o era directamente lo mataban, porque no tenía salida, no tenía salida y nadie se fijaba que era una persona, era un enfermo, no una persona. Esta es la gran diferencia que hoy nosotros entendemos, que hay personas con enfermedades mentales que no pueden realizar ciertos actos, pero son personas. ¿Sí? Por eso antiguamente existían los manicomios,
donde las personas eran dejadas, abandonadas hasta la muerte. Bien, sigamos. Que el cerebro no duele, pero que si se enferma, se nota. Y vamos a definir entonces trastornos de personalidad. La personalidad es una variante de los rasgos de carácter, que cuando hay ciertos rasgos, la persona se vuelve inflexible, sobre todo desadaptativa, porque estos trastornos de personalidad o rasgos, y ahora vamos a ver la diferencia, causan un deterioro en la funcionalidad. Entonces, hay un malestar que es subjetivo, nosotros no lo sentimos, pero la persona lo siente y tiene esa imposibilidad. Estoy dando ahora, todos los miércoles a la tarde, estoy dando un curso sobre personalidades. Son durante todo julio, los miércoles. ¿Por qué lo digo? Porque de ahí muchas de las cosas que yo enseño también tienen que ver con esta parte, pero no para adictos, sino el curso se llama ¿Por qué somos como somos? Y cómo reconocemos la personalidad de otras personas, de otros seres queridos, de los que nos rodean. Esto es fundamental. Existe un manual que quizás ustedes ya lo conocen, que por sus siglas en inglés se llama DSM y va por la quinta edición. Ese manual, ese DSM, que es el manual de enfermedades mentales, que se usa más que nada en Occidente, también se usa en Europa uno que se llama CIE, o sea, las siglas son C, I, E, y ya va por el número 11, porque las actualizaciones son diferentes. ¿Por qué menciono esto? Porque ese manual tiene algo muy importante que se llama escala global de funcionalidad, que es lo que ustedes veían acá. Esto es lo que ustedes pueden categorizar para ver a las personas. Por ejemplo, fíjense, cuando una persona funciona, está saludable, es eficaz, no tiene síntomas de ningún tipo, la categorizan de 91 a 100. Esta categoría es lo máximo, es el puntaje máximo. Pero después hay personas que tienen síntomas mínimos, estrés cotidiano, pero funcionan. No es que por el estrés dejaron de trabajar. Hay síntomas mínimos que puede ser, como digo, puede ser estrés, puede ser pánico, puede ser, pero ya después se transforman en síntomas que a veces son transitorios. Por ejemplo, una ansiedad leve frente a un examen o un duelo por una mudanza, pero continúan funcionando, se siguen mudando, siguen dando examen, pero tienen síntomas transitorios, por ejemplo, de ansiedad o de depresión que nosotros le llamamos depre. No es la depresión mayor ni la depresión para medicar. Luego 61 a 70 va aumentando los síntomas y bajando la puntuación. Estos síntomas leves, como decíamos, nos provocan tristeza, nos provocan insomnio, pero la persona sigue trabajando. Ya si vemos que hay síntomas moderados, es porque hay ataques de pánico, a veces ocasionales, hay un estrés postraumático, hay conflictos a nivel laboral y a nivel familiar. Fíjense ustedes que los conflictos son una parte importante de los síntomas de adaptabilidad. Una persona que tiene conflictos permanentemente laborales, familiares, tiene síntomas moderados de no adaptarse, porque esto es una grilla, una manera de medir los síntomas.
Cuando ya hay síntomas graves es porque hay una depresión profunda, una ideación suicida, un aislamiento social, ya no puede trabajar o no puede trabajar tanto, o sea lo que sea como oficio o profesional, no le rinde. ¿Por qué? Porque tiene cierta incapacidad. Eh, Estuve hablando con un paciente que yo atiendo a su familia, pero él quería hablar conmigo esta semana porque lo habían, acá en Estados Unidos es muy común que se hagan evaluaciones a los gerentes. Y a él le hicieron una evaluación y me llamó y me dijo, tengo que hablar con vos porque esto es muy grave lo que me está pasando. Me hicieron la evaluación en el feedback, me dijeron que eh, mm, no sigo o no continúo controlando lo que mando a hacer, o bueno, después de una sesión nos dimos cuenta que lo que tenía era una distracción muy grande. Sí, el celular tenía la culpa, siendo que es un gerente de un laboratorio multinacional. Él tiene un cargo importante en Washington. Ahora, la realidad es que mm, esa distracción no es ocasional por el celular, sino que es provocada hacia el celular por una falta de funcionalidad. Entonces eso le impide tener un desarrollo laboral significativo. Después ya vienen las enfermedades o alteraciones más importantes. Cuando nosotros vemos que una persona tiene un pensamiento desorganizado, habla desorganizadamente, eh, tiene un concepto de la realidad distorsionado. Y de ahí para abajo ya empiezan las conductas influidas por psicosis. Hay alucinaciones. Si hay alucinaciones, seguramente pueden ser auditivas o visuales, pero si hay alucinaciones ya hay un principio de esquizofrenia, que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces esas personas ya tienen una incapacidad para funcionar, ya no los aceptan en un trabajo, ya no se animan a salir si son personas con conflictos de agorafobia, ciertas fobias le hacen la incapacidad de salir, por lo tanto no puede trabajar, no va y no funciona. Y luego los riesgos. Entonces, cuando nosotros vemos una persona con higiene deficiente, con un peligro que permanentemente violento puede tener, eh, no mira al cruzar, eso requiere enseguida eh, atención. Pero fíjense ustedes que ya de 50 para abajo, los síntomas son importantes. Si una persona de este tipo, de cualquiera de estos tipos, le agregamos una adicción a las drogas, imagínense ustedes cómo empieza a funcionar. Ya no es por esto, por este nivel de funcionamiento lógico, sino es un nivel de funcionamiento extremo en el sentido de imposibilidad. Bien. En el libro miramos lo que se llama clústeres o clúster o clúster. La agrupación de esa forma es simplemente que se ha puesto en grupos, como casilleros donde se trata la enfermedad. Esto no es un diagnóstico, esto es simplemente una agrupación para estudiarlo mejor. De hecho, cada trastorno en este DSM tiene un número. Ese número es lo que se pone, o se debe poner en las recetas, cuando se hace un pedido de medicación. Se dice diagnóstico presuntivo tal, y se pone un número. Cuando ya está determinado el diagnóstico, se pone un número. Entonces, esto nos hace identificar que son patrones comunes, si es del clúster A, del B o del C, tiene distintos
trastornos, pero estos trastornos están como agrupados, ¿eh? Y esto es una manera de hacer una evaluación y un tratamiento como general. Por ejemplo, a mí me pasa de ver pacientes todo el tiempo y me dicen, tomo tal medicación. Yo ya sé que si toma tal medicación es porque está diagnosticado en el clúster A o en el B o en el C. ¿Eh? Esto nos da una gran capacidad en poder hacer las cosas sin perder tiempo. Bien. Quienes hasta ahora me van entendiendo y me van siguiendo, por favor levanten la mano. Algunos no los veo. Morina, Diana, ahí me hacen así, Casa de Libertad, muy bien. Porque yo hablo, y no sé hasta dónde ustedes me están entendiendo. No quiero estar hablando a una pantalla, estoy hablándole a personas. Bien, seguimos entonces. Vamos al grupo A. El grupo A son los que se denominan extraños o excéntricos. En estas categorías que estoy poniendo acá, si quieren saquenle fotos porque hay algunas diferencias con el libro, porque cuando hicimos el libro, yo creo que estábamos en el DSM-4 o con una revisión del 4. Ahora ya hay una revisión del 5, quizás ahí está la diferencia. ¿Cómo se hacen estas revisiones? De paso les cuento, hay médicos, psiquiatras, investigadores alrededor del mundo, en distintos países, que, así como este investigador que yo trato con respecto a medicamentos, hay gente que lo hace para hacer las estadísticas y poder trabajar a nivel mundial, modificando este DSM a partir de, mm, de distintos experimentos, distintas pruebas, distintos test. Entonces empiezan a ver si hay cantidad en las estadísticas y lo hace un médico y lo hace otro, o sea que todo el mundo está pasando ese cambio, se modifica la literatura. ¿Mm? Bien, solo ¿no? a modo de cómo se trabaja. Dice, en este grupo suelen parecer personas poco comunes. Escuchen esto, desconfiadas o socialmente distantes. ¿Conoces a alguien así? Bueno, pero esto ya es a nivel trastorno, un trastorno paranoide de la personalidad, un trastorno esquizoide de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad. No hace falta que ustedes sepan cada una de estas cosas, pero antes que tener un trastorno paranoide, ahí Daniel, antes que tener un trastorno paranoide, lo que tenemos es un, un rasgo. Esas personas que piensan que todo el mundo las persigue, que todo el mundo les quiere hacer un mal, eh, sufren mucho. Y les voy a contar lo que me pasó una vez, para ejemplificar lo que es un trastorno paranoide. Me invitaron a hablar a un lugar, una iglesia, en el conurbano, y en esa época no había Uber. Entonces llamaron a un remisero que conocían cerca de ahí, y me dijeron, doctora, pase usted adelante, y nosotros dos, que eran dos jóvenes que me acompañaban, nosotros vamos atrás. Bueno, y me empezó a hablar el remisero, y me empezó a decir que no hable de muchas cosas que sean importantes, porque a él lo estaban escuchando, lo estaban vigilando. Y yo, sí, porque le fui preguntando, ¿no? Teníamos un viaje desde La Tablada hasta Floresta, así que teníamos tiempo.
Y él me decía que a través del espejo, que en ese espejo que él tenía, el espejo retrovisor, ahí es donde estaban las personas que lo controlaban, que lo perseguían. Y que lo que se decía en el auto, eso iba a los servicios secretos. Porque dentro de ese auto había extraterrestres que nosotros no podíamos ver, pero que si nosotros hacíamos algún comentario, los servicios secretos lo iban a descubrir. Y los de atrás, por supuesto que los de atrás se mataban de risa, los dos jóvenes, ¿no? Pero yo no me reía, porque sabía que era un trastorno. Eso ya es un trastorno paranoide. Lo único que a mí me preocupaba es que este hombre tenía un registro para manejar. Bien, desconfianza, aislamiento social, pensamiento inusual. Todo lo que a este hombre le pasaba estaba solo dentro del auto. Dice que fuera del auto no lo podían controlar. Pero dentro del auto tenía esa desconfianza. Y por eso que a él no lo podían controlar fuera del auto, porque en el auto no hablaba con nadie. O sea, tenía un aislamiento social, aún si viviera con una familia. Grupo B. ¿Quiénes son los del grupo B? Son aquellos que se llaman dramáticos, emocionales o impulsivos. Fíjense ustedes que dentro de esto hay violencia, conflicto. La intensidad emocional les provoca cierta impulsividad y conflictos. O sea que las relaciones interpersonales con alguien del clúster B son muy difíciles. Imagínense ustedes que si en el anterior ser un adicto y ser del grupo A implica que voy a hacer lo que alguien me manda hacer. Si soy del grupo A, me voy a drogar porque alguien me está diciendo que me drogue. Alguien me está hablando, tengo una alucinación. Y en este caso, las emociones son impulsivas. Entonces, son personas antisociales. Es muy común ver adictos que son antisociales o adictos que tienen un trastorno límite de la personalidad, que son como les sale. Un día están bien, un día está mal. Ya no es una bipolaridad. Esto es un trastorno límite de la personalidad. Acuérdense que una cosa es esto grave de los trastornos y otra cosa son emociones complejas o inclusive violencia. Estos son trastornos. Por ejemplo, un trastorno histriónico que se da mucho en las mujeres. Por eso las mujeres que están dentro de este grupo son provocadoras, siempre tienen eh, problemas desde el punto de vista sexual para conseguir la droga. O sea, usan ese histrionismo y lo consiguen a través de sexo. ¿Por qué? Porque tienen un trastorno histriónico de la personalidad, un trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, todo esto mezclado con la droga es un gran problema. Yo estoy teniendo un paciente que es alcalde de una ciudad de un país centroamericano. ¿Y por qué digo esto? Porque ese hombre es narcisista y tiene todo el poder para alcanzar la droga que quiere. Entonces, ¿cómo llegó al gobierno? ¿Y por qué ya van 4 veces que lo reeligen? Porque es narcisista. Y uno dice, pero está enfermo. Claro que está enfermo, por supuesto, pero no deja el poder porque él se sigue proponiendo y la gente lo sigue votando. Tiene una personalidad de este tipo. Imagínense, si le suman la droga, va a actuar de acuerdo a cómo la droga le pegue. Por eso puso en el
cerca de la alcaldía y en todo lo que tiene que ver en la municipalidad y en el juzgado, su familia, porque la familia lo cuida, sus hermanos, más que nada, no le gustan las mujeres. Si no, no, quiero decir, no pone mujeres de la familia en esos cargos, pero lo tienen que cuidar, porque de él sale todo el dinero que mantiene a toda la familia, pero no conviene que deje de ser narcisista. Entonces lo mantienen en ese trastorno narcisista y tratan de mirar que sea lo más ecuánime posible. Tienen emociones intensas, aunque son antisociales, tienen emociones intensas, tienen conductas impulsivas. ¿Qué hay de diferencia entre una conducta impulsiva y una violencia? Y depende de la provocación, depende del estímulo. Estos que buscan atención o admiración justamente son los histriónicos o los narcisistas. Por supuesto que las relaciones son inestables. Este hombre tiene una esposa y tiene cuatro hijos. 4 hijos. Ahora, ¿qué pasa? Lo tienen que aguantar, sobre todo porque está en un punto de poder. Entonces, mezclar al trastorno narcisista con drogas o con poder es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque toma esta parte del cerebro que decide, que está en este prefrontal. Entonces toma decisiones y tiene que tener a alguien que más o menos lo guíe o lo ayude, porque estas decisiones son a veces catastróficas. Yo leo los diarios y veo los amotinamientos que hay en la alcaldía cuando toma una decisión, como ahora que subió el 300% a los impuestos sobre los autos de los taxistas. Todas estas cosas es porque las decisiones no las pueden tomar. Y si las toman, tienen que tener a alguien cerca. Y lo mismo pasa. Si tienen poder o si tienen droga, es exactamente lo mismo. El mismo dramatismo, lo mismo, las mismas emociones, los mismos impulsos. Termino con el C y hacemos preguntas. Este clúster C se refiere a los ansiosos o temerosos. Fíjense qué diferente, ¿no? Este es un trastorno donde predomina, es un grupo donde predomina la ansiedad, el miedo, la necesidad de control o aprobación. Siempre son personas miedosas e inseguras. Aunque se droguen, saben que son dependientes. Ahora te agarras uno de estos y te llama a las 5 de la mañana, porque se hace dependiente. Entonces, para colmo, dentro de este grupo están los obsesivos compulsivos. Si creen que esa droga les hace bien, la van a seguir tomando. Si creen que ese dealer le dio cierta calidad de droga, se obsesionan por conseguir el dinero que sea compulsivamente. Pueden robar, pueden matar, no hay problema, porque tienen que conseguir esa droga de ese lugar. Entonces, siempre están necesitados, necesitan el apoyo de que la madre lo ayude, de que le hagan tal cosa, y por otro lado, se creen perfectos. ¿Por qué? Porque de esa manera tienen un mecanismo de defensa para desarrollar su temor, sus características. Entonces, ¿siguen siendo ansiosos? Claro. Cuando dice dame, 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 dame. Cuando están drogados y salen a conseguir dinero o droga o necesitan más droga, ¿qué hacen? Se ponen ansiosos. Y ustedes los ven, se desesperan. Antes de seguir con esto, que ya son otro tipo de trastornos, quiero que me escriban acá en el chat o levanten la mano y hagan preguntas.
hasta dónde estamos. ¿Cómo se llama la materia? Ay, Janina. Enfermedades mentales relacionadas con el consumo. Ya estamos, mirá, son las -10 y ahora entendés cómo se llama la materia. Pero qué barbaridad, ¿para quién estoy hablando? Bueno, a ver, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién tiene alguna pregunta? Algo que nos ayude a cortar un poco para no tener que hacer un break, pero sí eh, darnos la posibilidad de explicar alguna cosa que no se haya entendido. No veo manos. Me gustaría ver alguna. Las escribieron a las preguntas, Ana. Yo no las veo. Ah, perdón. Sí, sí, ¿Ves? acá en el chat. Sí, ahora las veo, acá las veo. Ah, perdón, no lo había visto. Me quedó la duda de qué es clúster. Es como una clasificación. Es como yo te digo grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo A, grupo B, grupo C. Es eso, no es nada complejo, solo que por eso lo pongo para aclararlo, porque si no parece que fuese una cosa, no es nada raro, así se llama y así lo llaman. Estos son los parámetros que vimos en la placa anterior. Sí, claro. ¿Dónde da la clase? Por Zoom. Podés verlo les voy a dejar mi teléfono. Eh, Doy una clase, esa clase es muy buena, es para saber conocernos a nosotros mismos y conocer rápidamente a los demás que nos rodean y saber cómo tratarlos. Eh, Acá solo se habla de droga, porque conozco gente. No, 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 no. No, 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 no. Esto no es solo de droga, esto es un parámetro de salud mental. Por eso, a esta salud mental y a estos temperamentos anormales, le estamos diciendo, ojo, que pueden ser adictos. Y ahora vamos a ver lo que se llama comorbilidad. ¿Qué diferencia hay entre un ataque espiritual, un trastorno? Mira, Andrés querido y Marisol querida. Somos seres espirituales, creamos o no creamos en el Señor. Hemos sido insuflados con el Espíritu de Dios desde la creación. Por lo tanto, todo lo que nos pasa tiene que pasar por espíritu, alma, cuerpo y vínculos. Entonces, frente a eso, ¿hay ataques espirituales? Sí, en los adictos y en los no adictos. Por eso acá vos me decís qué diferencia hay entre un ataque espiritual y un trastorno. Ataques espirituales hay siempre, haya o no trastorno. En estas personas que tienen un 90 o un 100 en su categoría eh, de relaciones, también hay ataques espirituales. Pero un trastorno o enfermedad mental modifica nuestra espiritualidad. Y a su vez, nuestra espiritualidad tiene que ser cuidada de tal manera que podamos detectar si hay un trastorno o si hay un trastorno espiritual. Hay trastornos espirituales, la Biblia lo dice muy bien. ¿Eh? ¿Qué dice acá? Todo lo que está explicando está en el manual. Bueno, para eso doy la clase. No todo está en el manual. Si no, no daría clase. Ustedes leerían nada más que el manual. Yo escribí también ese manual, sé lo que dice, pero las explicaciones que doy muchas veces son de la experiencia y son ampliadas en ciertas áreas donde tiene que ver especialmente con las adicciones. ¿Podría explicar el grupo histórico? ¿Qué es el grupo histórico? Elizabeth, ¿qué es el grupo histórico? ¿Será el grupo histriónico? No sé. ¿Esa parte de los trastornos de conducta de la droga? No. Los trastornos de conducta pueden ser en un adicto o en un no adicto. Ahora vamos a ver eso.
puede ser que veo algunas de estas características en un niño de 6 años. ¿Es para alarmarse? Sí, según qué característica veas. Yo dije muchas, pero según qué característica, Luz. Bien, seguimos. Después seguimos haciendo preguntas. No hay ningún problema. Fíjense ustedes ahora cómo estos trastornos que son, digamos, más conocidos, cómo se clasifican, para que ustedes vean cómo clasifica el manual. Por ejemplo, si alguien tiene depresión, y esto es grados de depresión, ¿eh? La depresión, qué lástima que no lo puse acá, yo hice una escalera, ¿eh? Una escalera que empieza de la normalidad. Después sigue la depre, ese día que vos decís, oh, está lluvioso, me voy a poner contenta solamente si hago torta frita con mate. Bueno, eso es una depre. Después hay una depresión que tiene que ver con lo cotidiano. Por ejemplo, mucho trabajo, una mudanza, un despido. Después hay más depresión, más profunda, donde ya vemos un duelo, donde ya vemos algo que nos toca emocional y también traumáticamente, una muerte. Después vemos una depresión que es endógena. ¿Qué quiere decir? Que no tiene depresión cualquiera y no tiene una depresión mayor cualquiera. La depresión mayor supera la profundidad de un duelo. La depresión mayor puede venir por un duelo, pero la depresión mayor es algo a medicar. ¿Por qué? Porque trastorna el funcionamiento neuronal. Entonces, dentro de esta depresión que dice trastorno depresivo, hay un abanico de depresiones, ¿eh? Desde estar triste un día o de tener una mala conexión neuronal. Además de la depresión, si hay algo de manía, o sea que la persona está muy contenta, muy eufórica y muy deprimida, ahí se llama, ahí está dentro de los trastornos bipolares, ahí relacionados porque hay bipolares de distinto tipo. Estrés agudo, pero cuando hay un estrés, porque no sé, en este momento no llegué a tiempo porque el tránsito estuvo mal, eso es estrés. Pero el estrés agudo, que está relacionado con traumas o con estrés profundo, crónico, o un estrés agudo tal que no puedo hacer más nada. No puedo hacer más nada. Y no es que estoy deprimido, estoy estresado. Son diferentes. Lo agudo es puntual, es por ese problema que tuve. Y después puedo salir adelante. Pero mientras estás en el estrés, necesitas ser quizá medicado. Siempre, cada vez que digo medicado, digo necesitan terapia. ¿Por qué? Porque un estrés agudo, con una buena terapia, no necesita medicación. Estrés postraumático, por ejemplo. El estrés postraumático tiene ciertas características, no le da a cualquiera. Ahora, por ejemplo, ¿con qué tenemos que trabajar después de lo de Venezuela? Con el estrés postraumático. Igual con la caída de las torres, igual que con las bombas en Argentina. Un estrés postraumático, después lo vamos a explicar bien, necesita un tratamiento psicológico. Trastornos de adaptación, en esta grilla que di, la persona no está adaptada, entonces tiene un trastorno de adaptación. En su familia no lo quiere, entonces estoy tratando de una familia que la esposa denunció la infidelidad a las hijas y las hijas quieren que el padre se vaya de la casa. Entonces, esa persona va a tener un problema de adaptación, obviamente, porque no está bien ni acá, ni allá, ni en ningún lado, ni con nadie. Ansiedad, por supuesto, trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad están también los ataques de pánico, las obsesiones y compulsiones. Y la ideación suicida, la conducta suicida. Escribí un libro sobre suicidio,
ustedes lo pueden conseguir desde la sanidad de la ideación suicida. Y no es un trastorno independiente, hoy ya no. El suicidio siempre va a tener un trastorno detrás. ¿Mm? Por eso necesita rápida acción, de los que estamos aquí, de los terapeutas espirituales. Ahí está, el libro del suicidio, punto final. Es un riesgo que frecuentemente está presente en el tratamiento psicológico, ya que un 60% de los suicidas consultaron a un médico un mes previo a consumar el suicidio. Aunque no lo confesaron, fueron y vieron qué les podría pasar. A veces en vez de al médico van al pastor o van al líder. Y dice, ¿qué pasa después de la muerte, por ejemplo? ¿Dónde vamos? ¿Cómo sería? Muchas veces lo hablan con el acompañante terapéutico. Hay que tener conocimiento. En realidad ya no tiene categoría, porque atraviesa toda la evaluación clínica. Puede aparecer múltiples trastornos, inclusive la droga que lo lleva al suicidio. Entonces, estas alucinaciones de las que hablábamos, donde dice, alguien te dice en el oído, vos no sabés matarte. Sí, yo sé. No, vos no podés. Sí, yo puedo. Entonces habla con esa alucinación. Y si tiene una base de un trastorno, de haber sido despreciado, de que le dijeron todo el tiempo vos no podés, en la casa de niño, vos no llegás, a vos no te alcanza, no tenés valor, sos un pusilánime, todo eso influye. Veamos los trastornos de estado de ánimo, que los mencionamos, depresión, estrés y trauma, ansiedad, riesgo suicida. Esta es la clasificación. Acá ya no va por clúster, como aquellos trastornos de personalidad. Acuérdense que estos tres clústeres son trastornos de personalidad. Estos son trastornos del estado de ánimo. Todos estos tienen que ver con la droga. Todos. Porque algunos tiene pánico, otro tiene estrés, otro tiene depresión, otro es bipolar. Siempre va a haber algo de esto. No los quiero aburrir diciéndoles todo lo que significa dentro, o sea, cómo se clasifican dentro del estado de ánimo. Si quieren le pueden sacar foto, pero hay trastornos depresivos que tienen que ver con cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, una distimia. Alguien que permanentemente está depresivo, que no tiene ganas, que el desinterés y el displacer son de todos los días. Por ejemplo, una mujer en el síndrome premenstrual. Existe la depresión premenstrual, existe la depresión posparto. La Biblia habla claramente de estas dos cosas en Deuteronomio. Cuando Dios nos marca que tenemos que hacer algo es porque nos está cuidando. Y acá está cuidando a las mujeres. Está cuidando a la mujer cuando va a menstruar, está cuidando a la mujer cuando tiene un hijo. Hemos cambiado por la modernidad todas estas cosas. Las hemos cambiado en función de que, claro, me dan 15 días de licencia o me dan un día a veces ni eso, por síndrome premenstrual, pero son enfermedades. Son enfermedades que te cambian la cabeza. Las mujeres lo podemos decir bien. Nos cambia la cabeza. Por eso yo digo, esos días, si ustedes se fijan en la Biblia, chicas, mujeres, dice, ese día no hables con nadie. Los días que vas a menstruar, vas a llorar más. Vas a tener muchas ganas de matar a alguien, sobre todo los que están cerca tuyo.
¿eh? Sí, dice Camila, claro. Es lógico. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sabiendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, quédate sentada en un lugar y no hagas nada. Claro, en el siglo XXI es muy difícil hacer eso, porque tengo que seguir yendo a trabajar, tengo que cumplir con todas mis obligaciones, ¿eh? Pero fíjense, dice la depresión, por la mujer se tiene que quedar en su casa después de tener un hijo tanto tiempo. ¿Qué? ¿Dónde? 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 Imposible. Antes se vivía con las madres, con las suegras, y aunque parezca mentira, las mujeres podían cumplir con esto que la Biblia dice. Hoy tenemos un gran problema, ¿eh? Tenemos un gran problema, pero nosotras, que somos astutas, vamos a crear nuestro propio calendario y empezar a sentir el cuerpo. Cuando el cuerpo te dice, estás más sensible, esa pelea no tenía que estar en ese momento ni en ese lugar. Entonces vos ya sabés, mirás el calendario o ahora miramos el celular y dices, uy, claro, estoy a 3 días, estoy a 2 días. Ese va a ser el día en que no voy a tomar decisiones. Esos son días en que la mujer no puede tomar decisiones. Postergalo porque te vas a equivocar, pero seguro, te vas a pelear seguro, vas a reclamar algo que le vas a dar tanta importancia y no tiene tanta. Entonces, por favor, piensen que esto es un trastorno. Cuando una mujer no cura esto, se va derechito a la depresión. Otro trastorno de estado de ánimo, bipolares o relacionados, ¿eh? Por eso decía, vamos a decir bipolares porque hay tipo 1, tipo 2, ciclotímico, ¿eh? Es un switch que cambia a una persona, hombre o mujer, de un sentimiento a otro, de una emoción a otra. Cambia su estado de ánimo. Quiero a todo el mundo, soy el rey de la fiesta y de repente me encierro en mi habitación y no quiero hablar con nadie. Bien. Estos son los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. Ahí unos me preguntaban dónde comprar los libros. Los pueden comprar en librerías cristianas, pero lo más seguro que estén todos es acá. Estos son libros que están en español y en inglés, están también en Amazon, están también en Google, están también como audiolibros, ya lo tengo puesto en todos lados, porque recién ahora pude lograr hacerlo, porque cuesta mucho dinero hacer eso. Pero estos son libros que conviene que tengan, ¿eh? Este libro amarillo, Psicología Cristiana, para los que van a las iglesias, ahí hay un capítulo o dos sobre las patologías en las iglesias. Bueno, Escuela para Padres, que fue el último que hicimos, que también está en español y en inglés. Es muy bueno, también este habla desde la concepción, este habla de los niños y los adolescentes. Necesitamos aprender a criar a nuestros hijos dentro de los parámetros cristianos en un mundo convulsionado. Esto es un libro para padres, ¿eh? El del suicidio que mencioné, este que es un cursito dentro del libro, donde te enseñan los métodos de estudio. Si vos ves que no podés estudiar, no te podés concentrar, no tenés memoria, tenés que conocer este libro. Este otro libro, que lo quiero decir porque también hay casos, es un libro que yo escribí sobre casos de consultorio. ¿Eh? Ustedes ahí pueden identificarse con alguno, pero todos los casos de consultorio tienen resolución con psicología cristiana. Yo soy la fundadora de Psicología Cristiana en Argentina, que este año cumplimos, en marzo cumplimos 20 años de haber empezado la institución Psicología Cristiana. Por eso es un orgullo tener detrás mío ese panel. Hice 20 años de Psicología Cristiana. Realmente es un orgullo, un honor de hacer en Argentina esto, de servir a los que sirven. Esto es especialmente para atender gente, familia, niños, adultos, pero también para servir a los terapeutas,
servir a los que van a trabajar con personas. Para eso se creó psicología cristiana. Citas bíblicas, ¿dónde se lo puede comprar? Ahí ya dije ahí el teléfono, lo pueden sacar, le pueden sacar fotos. Bien, sigo. Ya, cuando quieras podés hacer el recreo. Ah, bueno, me dijeron que puedo hacer el recreo, esto es fabuloso. Y creo que está, que ya Y no por da eso, más. Sí, por favor, paremos un poquito. bueno, ¿te parece 10 minutos y volvemos? Sí, Bueno, hacemos chicos, 10 minutos y volvemos. Recreo, no salgan, apaguen las cámaras si quieren, pero no salgan. Perfecto. sentirte incapaz de hacer ciertas actividades. Son dos cosas que se relacionan. Por el dolor del cuerpo, cuando es muy agudo, muy grave, podés tener una depresión. Pero una depresión trae dolor en el cuerpo, por ejemplo, por estar siempre en la cama, por no poder levantarse, o aturdimiento por no poder salir. Entonces, es como una rueda. Lo agarres de donde lo agarres, se va a relacionar el dolor en el cuerpo con la depresión. ¿Se entendió, Emanuel Fernández? Eh, ¿Qué más dice acá? Estamos, Graciela, pasamos ya los 10 minutos. No quiero. Sí, sí, Ana, Bien, ya están todos los alumnos. excelente, me encanta. Muy bien. Vamos a dejar de compartir esto porque acá me pide que vuelva para atrás para ver la placa anterior. Bueno, vamos a ver, ¿cuál sería la placa anterior? ¿Sería la anterior a lo de los libros? ¿Sería esta? Supongo que sí, pero igual ahora vamos a volver a ver, miren, encontré la placa que les decía que yo había hecho. En cuando la desesperanza se vuelve depresión. Esto es importante para que ustedes no califiquen todo por igual. Fíjense que una cosa es tener un bajón o una tristeza importante, otra es una depre, pero cuando ya empezamos a hablar de depresión, inclusive cuando hablamos de depre, es necesario, si esto se queda en la persona, es necesario un tratamiento psicológico. Por supuesto que si hay depresión o depresión mayor, sí va a hacer falta un tratamiento psicológico. Y si hay depresión mayor o tendencia suicida, hace falta también consultar a un psiquiatra. ¿eh? Bien, me dice los versículos mencionados de las mujeres, Deuteronomio. Búscalo, hija, búscalo. Bien. Este es el curso que me preguntaron, ¿por qué somos como somos? Entendiendo tu personalidad y la de otros. Este es mi teléfono particular. El que lo quiera copiar, lo puede copiar porque es fácil. Es el celular, 7990. Muy fácil. Quien quiere inscribirse tiene que ser rápido porque mañana ya tenemos la clase. Eso tiene un costo de en Argentina 50.000 pesos todo el curso con los certificados. Bien. Vamos entonces a los factores de riesgo crónico. Fíjense ustedes que hay crónico y hay agudo. Y esto tiene que ver con la depresión. ¿Cómo se mide? Si es crónico, que es una tendencia permanente, o si es agudo, por ejemplo, como decíamos, una pérdida afectiva. Una cosa que pongo acá es nunca aconsejar que no tomen medicación si alguien se la recetó. Es muy importante
para cuidarnos no solo legalmente, sino para cuidarnos también en lo espiritual, no hacer estos arranques espirituales de pensar que la persona que fue medicada podría vivir sin medicación porque ya está bien. Siempre hay que pensar que está bien porque está con la medicación. Entonces, muchas personas dicen, ah, yo ya me siento bien, ¿para qué voy a tomar medicación? Y es exactamente al revés, porque estás bien, porque estás tomando la medicación. ¿Quién dice que si dejas la medicación, y mucho menos dejarlo de golpe, cualquier tipo de psicofármaco, cualquier tipo de antibiótico, no se puede dejar de golpe? Cada medicación tiene un sistema de baja y un sistema de desapego a la medicación. Muchas veces cometemos errores y es peor es peor el error que cometemos que la enfermedad misma. Por eso yo siempre sugiero la consulta en psicología para ver qué toma, por qué tomó eso y cómo debería dejarlo si es que debe dejarlo. Vuelvo a repetir, la persona que está bien tomando medicación no debe dejar de tomar la medicación porque va a estar mal. Hay sistemas de dejar la medicación. Estrés, algo que es muy común en las personas. Siempre el estrés es una alarma, es lo que el cuerpo está denunciando. Hay personas que no soportan las demandas, a veces las propias demandas, el perfeccionismo, a veces porque quieren meter la roña debajo de la alfombra, pero a veces hay presiones externas o demandas externas, laborales, familiares, muchas veces sucede eso. Entonces, lo que muestra el estrés es que hay un desequilibrio psicofísico, no solamente físico, psicofísico, no solamente mental, también físico. ¿Por qué? Porque a veces se manifiesta en un dolor de cabeza, en una erupción en la piel, en un dolor de estómago. La psicosomática nos ha enseñado muy claramente qué significa tener un lugar en el cuerpo que está denunciando una enfermedad, una carga, un desequilibrio. Muy interesante esto, Se lo enseñó especialmente en este curso porque tiene que ver con cómo manejo yo mi personalidad si estoy con un dolor. ¿Dónde está ese dolor? ¿Por qué ese dolor se instaló ahí? ¿Cuándo se instaló? Entonces, hacer estas preguntas son muy importantes para los operadores. Saber que la persona está drogada, ¿por qué? ¿Por qué empezó? ¿Cuándo empezó a drogarse? Empezó con un estrés y hubo un desequilibrio tan grande que empezó a dolerle el cuerpo y necesitó droga, a veces legal, a veces no legal, para poder equilibrar. Entonces, esto que llamamos estrés no es, así como la depresión o la ansiedad, son palabras que se usan todos los días, pero que no tienen, la persona que la usa no tiene la conciencia de que eso tiene grados. Así como la depresión mostré que tiene grados, la ansiedad tiene grados, el estrés tiene grados, en donde siempre nos mandan hacia peor. Siempre es peor. Esa ansiedad y esa preocupación nos da inquietud, ese movimiento de la pierna inquieta, ese sentido de que estoy fatigada, de que no me puedo concentrar, de que me enciendo ante la primer chispa, que tengo cargas en el cuerpo que no puedo sobrellevar, que no puedo dormir bien, que me alimento mal. Todas estas cosas tienen que ver con el estrés.
Y lo peor es que el que lo tiene difícilmente lo puede controlar sin ayuda. Ahora, una persona con un estado de ánimo depresivo o estresado tiene las condiciones justas para empezar a drogarse. Hablábamos del estrés postraumático y dije que lo íbamos a explicar. Es un trastorno cada vez más frecuente porque cada vez pasan cosas más graves, inclusive la violencia, pero muchas veces las personas experimentan una catástrofe o aún ven en televisión los derrumbes del terremoto de Venezuela. O, miren, tuve un joven que había escuchado cuando niño, hablaba la mamá y la tía, de un problema, de una catástrofe, él solamente era chiquito y estaba jugando, pero escuchó y después sufrió estrés postraumático, porque se acordaba del peligro que sintió en ese momento. Y por más que la mamá le decía, pero no fue tan grave, fue una cosa que conté en ese momento y pasó, él se acordaba. Y aún siendo un adulto, mantenía esa historia y ¿qué hizo? Respondió con temor, con desesperanza. Es cuando algo te horroriza. Cuando eran niñas, unas dos primitas que vinieron a verme, estaban horrorizadas porque habían visto una película que se llamaba La huérfana. Y estaban horrorizadas. Y cada vez que venía una película de miedo, porque les gustaban las películas de miedo, tenían signos de estrés postraumático. Entonces, no podían dormir, no podían ir a la escuela, no comían bien, ¿no? Todo mal simplemente por haber visto una película. Entonces, este estrés postraumático es revivir lo que se vivió, revivir aquello que se pensó, aquello que se soñó inclusive, porque los sueños nos pueden dar durante el día flashback, aparecen partes de ese sueño en donde me estoy, no sé, cayendo de un edificio y eso me provoca un estímulo que no puede mi psiquis sobrellevar. Entonces, intentar salir de eso sin ayuda es muy difícil, pero el estrés postraumático tiene solución, porque si no, no hay futuro. El estrés postraumático trae una sensación de un futuro desolador. Me va a pasar algo. Y las personas se vuelven paranoicas, porque por el estrés postraumático llega el trastorno paranoico de la personalidad. Entonces, si hay síntomas persistentes, esto aparece cada tanto, cada tanto. Una chica le aparecía cuando iba al trabajo y el colectivo se llenaba mucho. Ahí tenía que bajar urgente porque le había agarrado una irritabilidad, algo que decía, me va a volver a pasar, me va a volver a pasar. Y claro, le va a volver a pasar algo porque en algún momento tuvo en un colectivo una mala experiencia. Entonces, cada vez que se llenaba el colectivo, su psiquis lo asociaba con aquel recuerdo y le producía nerviosismo, transpiración, tenía que bajar. Inmediatamente tenía que bajar. Recién después, con el tratamiento, aprendió a serenarse y a seguir viaje a su trabajo. Este estrés postraumático no es una sola vez. No es que te da una sola vez. Te puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esquizofrenia, psicosis. Quiero mencionar que hay tratamientos para la esquizofrenia, pero el que tiene psicosis difícilmente quiere un tratamiento. Entonces, si la persona tiene, por ejemplo, una psicosis postparto, yo he visto mamás que han maltratado a sus hijos. Uno dice, ¿por qué una madre deja abandonado en un tacho de basura a su bebé?
¿Por qué la madre lo agita para matarlo y quizás lo tira por el balcón? ¿Qué es eso? Es incomprensible, claro, porque hay una psicosis postparto. ¿Eh? Entonces, hay que darle mucha importancia a estas cosas. ¿Eh? Estas disfunciones no son comunes, pero hay un 1% de la población que lo tiene a nivel mundial. ¿Eh? En algunos países más. Trastorno psicoafectivo. De los que tienen un trastorno esquizofrénico, un 10% se suicida. Yo no sé si ustedes experimentaron, atendiendo a algún adicto, si experimentaron que alguno se suicide o que tenga intentos de suicidio. Esto los operadores socioterapeutas tienen que tener una fortaleza yoica para estas cosas. Yo he visto psicólogos que han dejado de atender porque un paciente se les suicidó. Entonces, toda la vida se le trastornó en su trabajo, en su familia, en su parte financiera, económica, todo porque no pensó que esa persona se podía suicidar. Entonces, tengamos esto como un llamado de atención, una alerta. Bien. ¿Qué podemos hacer al respecto? A ver, frente a todo esto, ¿a qué hora es el curso? De 7 a 9, 7 a 8 y media. Los versículos. ¿Qué podemos hacer frente a este panorama de las enfermedades mentales? Voy a explicar lo que significa la comorbilidad. Está puesto, creo, en el libro, lo habíamos puesto. Pero la comorbilidad es cuando el adicto tiene un problema o un trastorno de personalidad de base. No es solo la adicción, hay algo que se le une. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acompañar en la adicción, pero vamos a derivar a un tratamiento. No se jueguen en solamente acompañar al adicto que tiene una comorbilidad. No se arriesguen. Primero, porque le hacen mal al adicto. Y segundo, porque ustedes quedarán mal. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ustedes tienen que cuidar su psiquis. Ustedes ven que problemas mentales hay por todos lados. Pero el operador socioterapeuta espiritual cuida su espíritu y su mente y sus vínculos. Y su cuerpo. Entonces, volvemos a lo que dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados. ¿Y quién los va a guardar? Nosotros mismos. Y ese es un versículo en plural. Guardar bien los vínculos. Tener vínculos sanos hace que podamos estar sanos. Nadie que tiene malos vínculos está completamente sano en espíritu, en alma y en cuerpo. Lo digo yo que soy muy vieja y tengo mucha experiencia. Y he ministrado muchos años de sanidad interior. Porque en realidad, se puede repetir el versículo, pero muchacha, ¿cómo no vas a saber este versículo? Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Y hay que saberlo de memoria. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados hasta la venida del Señor. Sean preservados. Cuídense. Cuídense en espíritu, en alma, en cuerpo y en vínculos. Cuídense. No hay ningún socioterapeuta espiritual eficiente si no se cuida.
si no sabe poner límites? Ustedes seguramente de esto en otras materias hablaron, pero mi sugerencia es que cuiden su salud mental. No importa si por un tiempo tienen que hacer terapia para ordenar los patitos en fila. No importa. ¿Por qué? Porque necesitamos estar bien para servir bien. Yo tengo siempre la idea de que Dios se merece la excelencia de mi trabajo. Cuando empecé a estudiar teología a los 18 años, ya para los 21 ya era licenciada en teología, y después hice un doctorado, después, ahí me di cuenta en la consejería pastoral que no me alcanzaba y empecé a estudiar consultoría, porque dije, acá hay cosas de la mente que no entiendo. Pero después me di cuenta que la consultoría no me alcanzaba, entonces empecé a estudiar psicología. Pero me di cuenta que la psicología no me alcanzaba y empecé a hacer el doctorado en psicología y neurociencia. Había algo más en el cerebro. Y seguí estudiando teología porque todavía no me alcanzaba. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo que cuidar mi espíritu, mi mente, para estar bien, para servir bien al Señor, con excelencia. Si hay algo más que saber, estúdienlo. Dios se lo merece. El Señor se merece que tengamos una carrera con excelencia. Y yo supongo y espero que ustedes tengan una carrera con excelencia. ¿Eh? Que puedan hacer una milla más. Que puedan dar un poco más. Cuidándose, preservándose a sí mismos. Porque si ustedes están bien, ayudan bien. Ustedes no están bien en espíritu, alma, cuerpo y vínculos, no van a hacer las cosas bien. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿O nos vamos? Vamos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Jimena, levanta la mano, habla. A ver, Graciela, ¿me ayudás con esto? O no sé quién me ayudaba a darle a las personas. Marcelo, ¿podés abrir el micrófono, Jimena? Gracias, Sabrina. Y ahí, Gracias. ahí vamos. A ver. Ahí están habilitados, a ver. Profe, la consulta es si solamente el psiquiatra es el que hace el diagnóstico de esto y cómo nosotros hacemos la derivación a ello, cómo acompañamos a la persona. Primero, psicología. El psicólogo va a saber si tiene que derivar o no a un psiquiatra, porque el Ah, psiquiatra es el que medica y no siempre estas cosas van con medicación, porque son trastornos, como acá me está diciendo el estrés postraumático, me dice Ornella. Claro, no necesariamente te va a volver, pero hay que estar alerta, hay que tener los recursos por si vuelve. o Un sea que ataque. sí, siempre primeramente al psicólogo, o derivamos a un psicólogo. Sí, es lo primero, porque si el psicólogo no hace un diagnóstico, vos lo mandás a un psiquiatra y solo va a depender de la medicación y no va a resolver algo que tenga en su mente. Ahora, si el psicólogo dice, no, esto necesita medicación, lo va a derivar a un psiquiatra. ¿Se Ah, entiende? O sea, sí, sí. como que no vas al traumatólogo porque, no sé, porque tenés dolor de cabeza. Primero vas a un clínico y el clínico dirá
vamos a hacer ciertos estudios y vamos a ver por qué te duele la cabeza. Quizás vas a ir al traumatólogo porque tenés, no sé, una fisura en el cráneo. Dado que está dando algún curso sobre suicidio no estoy dando curso, hay un libro y quizás hay cosas en mi página web. Gracias, Vanessa. ¿Alguna otra pregunta? Si en la iglesia no tenemos psicólogo cristiano, ¿se puede mandar? Mira, siempre un psicólogo cristiano va a ser mejor. Te lo digo yo que soy la fundadora de Psicología Cristiana. Ahí tenés mi teléfono. Sí, siempre un psicólogo cristiano. Si es alguien cristiano y si no es alguien cristiano también, porque en mi consultorio muchos aceptaron a Cristo. El psicólogo cristiano tiene no solo una profesión, tiene una misión. Tienen red de psicólogos, claro, en Psicología Cristiana es una institución que tiene una red de psicólogos, de psiquiatras, de psicopedagogos. No, lo que me refería era si tienen tipo listados, así o por zona o eso. Yo vivo en el interior de la provincia de Buenos Aires y no conozco ninguno acá en la zona, para saber si así como ¿Qué rumbear zona? así. ¿Qué zona? General Alvear, cerca de Saladillo. Hoy nada es imposible. Yo atiendo gente de Grecia, de Washington, de Ah, bueno. no, Honduras, de México. Ya nada es impedimento. Yo hace muchos años que trabajo con Zoom, desde que estaba en Argentina, ahora no estoy en Argentina, pero sí trabajo hace muchos años. Todo empezó por la pandemia. A partir de la pandemia empezamos todos en Psicología Cristiana a atender de forma presencial y de forma virtual. La demanda es lo que manda. ¿Se puede hacer una evaluación vía web? Claro, por supuesto. ¿Lo llevo a una terapia? Sí, vía web, como decía recién. Vía web se puede hacer. Inclusive yo soy testista, hago los test por la web. No hay ningún problema para hacer un buen diagnóstico. Preguntas, preguntas, preguntas de lo que sea. Mientras no me pregunten la edad, me pueden preguntar lo que quieran. Vamos, a ver Ahí, si le ahí está, preguntan si el consumo disimula el trastorno. Sí, por supuesto. Disimula el trastorno, sí. Sí, sí, claro. Por ejemplo, está estresado y se calma fumándose algo. Sí, claro. Disimula el trastorno. El tema es que ustedes se van a encontrar con personas a quien les ayudan a dejar la droga y va a salir el trastorno. Por eso esta clase. Son enfermedades mentales relacionadas por el consumo. Si están relacionadas con el consumo, tienen esa característica. Quitan la droga, sale el trastorno. Primero se estudia psicología, no, se estudia psicología cristiana directamente. Y ahora, bueno, ¿qué dice? Tapa el consumo, sí. ¿Qué más? Había una pregunta antes que no contesté, a ver, me parece. ¿Y puedo preguntarle? Claro, Trastornos, se estudia primero psicología y después psicología cristiana. como quieras. Hay psicólogos que vienen a estudiar psicología cristiana y hay otros que directamente estudian psicología cristiana. Dentro de los libros les dije, hay un libro que es especialmente psicología cristiana y neuroteología bíblica, porque hay otras neuroteologías. Entonces, ese libro les va a ayudar a abrir un panorama grande. Sí, Jorgelina. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos ayudar en el caso de que nos damos cuenta que la persona con la que estemos tratando, sea pariente o conocido, tenga alguno de estos trastornos, pero se niega a ser evaluado o a ser atendido? ¿Cómo podemos ayudar? La ley de salud mental dice que si la persona no quiere, no se puede hacer nada. Tanto. Pero quienes están alrededor no están obligados al cuidado, si es una persona adulta. Entonces, ahí hay que... Pero, claro. Lo primero que yo sugiero es que el Mm. que esté sano vaya a una terapia. Porque el que está sano va a una terapia y sabe cómo ayudar al que está enfermo. ¿Se entiende? Porque depende el trastorno, hay
bueno, incluida la agresividad o problemas de violencia, ¿no? Que pueden afectar a todo el grupo familiar o al entorno. Por supuesto, por eso lo que yo sugiero es que la persona no va a querer ir a la terapia, pero la persona que acompaña, sea un esposo, un hijo, una madre, tiene que ir a una terapia cristiana, para saber cómo manejar esa situación sin ser perjudicada. ¿Se Claro, entiende? Entonces, sí, 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 es una cosa, pero claro, el que tiene el problema es la otra persona y yo tengo que ir a terapia, sí, porque la sí, persona que quiere estar bien tiene que hacerlo. Y si él, claro. si la persona que es violenta no quiere estar bien, que no vaya. Pero el que Ujú, quiere una solución, que vaya a claro, terapia. Porque esa persona, teniendo la solución, sabe cómo tratar y sabe cómo claro. hacer para que no le afecte. Porque Eso, imposible que no te afecte. Imposible. Pero si tenés los claro, recursos que te enseña un terapeuta, sobre todo si es cognitivo, conductual, claro. tenés tenés la vida normal que necesitas. Eh, Porque así, Claro, la respuesta que usted me da es porque, ponele, yo soy mamá y tengo un hijo con algunas dificultades que percibo que tiene algún trastorno. Él se niega a reconocer que hay algo mal. Bueno, yo voy a terapia para que me ayuden a cómo manejar esa situación. ¿Entendí bien? tratarlo también a él. ¿Qué edad tiene? No, no es un caso que me está pasando a mí, pero conozco Digamos, situaciones así. es menor de... Adulto, hablamos de un adulto mayor a 20 años. Porque si es adulto, o sea, no es lo mismo que sea un menor que vos tenés Claro. que criar y solventar a un adulto. Entonces, siendo adulto, el Mm, terapeuta va a dar a inclusive yo como terapeuta familiar llamo a toda la familia, quizás hay hermanos, abuela, lo que sea, para que todos entiendan por qué le pasa lo que le pasa a ese chico. O sea, claro, 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 claro. muy Bárbaro, importante, bárbaro. todos necesitan estar bien, no solamente el que está enfermo. Claro, Claro, exactamente. ya las señales Gracias. indican que lo que le pasa al individuo es clínico o no solo emocional y espiritual. ¿Dónde Claro. está la pregunta? No lo veo. Ah, acá. Está? Está acá. ¿Cuáles serían las señales Eh, que indican que lo que le pasa al individuo es clínico y no solo emocional y espiritual? Repito, somos espíritu, alma y cuerpo viviendo en sociedad. Todo lo que nos pasa es espiritual, es emocional, y si es clínico es porque es médico. Y lo médico o lo psicológico se entremezcla. Por eso yo quiero que ustedes lean lo que significa una patología en la iglesia. ¿Eh? Es muy importante llegar a entenderlo, porque no es solo clínico, no es solo emocional, no es solo espiritual, no es solo vincular, es todo, porque la Biblia dice que nosotros somos un todo. Eso enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos una persona. Todos hemos sido creados con el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. Algunos creemos, otros no, pero no quiere decir que no sea espiritual. Por eso hacemos liberación, porque creemos que es espiritual. Ahora, dice, ayudan mucho los grupos de autoayuda para familiares. ¿Según para qué? Sí, ayudan mucho según para qué y según para quién, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre patología y trastorno? Patología se refiere a la enfermedad, trastorno a la enfermedad mental. O sea que es lo mismo y no es lo mismo. Por ejemplo, si te duele el estómago, tenés una patología. Pero si tenés un trastorno narcisista, también tenés una patología y es un trastorno. Trastorno se le llama más a lo mental y patología se le llama a la enfermedad. ¿Ujú? ¿Se entendió, Sabrina? No sé si se entendió. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Tenemos más preguntas? ¿Dudas? Ana, Mamá, sobre el sí. trabajo práctico, Ana. Ah, ¿qué vamos a hacer con eso? Sí, tal cual. A mí no me gusta tomar examen.
Necesitamos como 10 clases con ustedes porque es re interesante. Una no alcanza. No Lo que sé, pasa es que necesitamos una nota. una nota. De 10 para abajo tiene que ser, ¿no? Mm, A ver, em, a ver quién me ayuda. ¿Qué les gustaría que hagamos? Un trabajo práctico, dice Romina. ¿Podría ser podría ser un multiple choice, Graciela? Sí, como quieras, un múltiple choice puede ser, está bueno. Porque un trabajo práctico lleva más tiempo. Está bueno, está bueno. Podemos tomar casos para identificar. Sino que nos dé un trabajo práctico con un margen de tiempo para presentarlo, con Sí, Bueno, preguntas ya, concretas de lo que hayamos visto. ya la alumna puede silenciarse, me no, parece. no, ¿por qué? Yo quiero que me ayude. Bueno, No, ella dijo que opinemos, la doctora Ana, por eso La única, opiné. me parece que es más fácil un multiple choice. 10 preguntas, sí, un, me parece bien, Ana. un punto por pregunta, porque el trabajo práctico hay que sentarse a hacerlo. En cambio, esto es algo rápido, va a ser sobre lo que dice el libro, ¿eh? No es algo imposible. Creo que si yo te paso un multiple choice o un sí o no, lo que sea, vos lo hacés, Graciela, vos se lo pasás a los alumnos. Sí, vos pasame tal cual el múltiple choice y yo en un PDF se los paso y ellos lo suben a la plataforma y vos lo corregís. Excelente. Entonces nos veremos. Dios les bendiga. Ha sido muy lindo estar con todos ustedes, ¿eh? Les mando un abrazo y espero que esta clase les haya servido. Chao, Graciela. Chao. Gracias, Ana. Chao, Gracias bendiciones. por transmitir sus conocimientos, Ana. Muchas gracias. Una bendición. Bendiciones. Bendiciones, Ana, gracias. Gracias. Chicos, una pregunta. ¿Hay alumnos de La Plata acá? Tenemos alumnos. César Flores y Carolina. Después, ¿me ponen de qué iglesia son, por favor? Chicos, por privado me mandan. Gracias. Listo, Marcelo, gracias. No se te escucha, Marcelo.